Hola en casita, les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña nuevamente la maestra Cecilia Vargas. Maestra, ¿cómo está? Muy bien, Juan Carlos, ¿y tú? Hola, Bien. Ton. Hola. ¿Cómo estás, Ton? ¿Listo? Muy bien y listo para aprender. Perfecto, porque hoy vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de historia. ¿Están listos? ¿Listos? Pues comencemos. Hola a todas las alumnas y los alumnos que nos ven desde sus casas. El día de hoy vamos a aprender algo muy importante, las diferencias entre los liberales y los conservadores durante el siglo XIX. Ton, yo solamente quiero decirte que no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que todas las asignaturas son igual de importantes, todas, y nos sirven para la vida en general, todas. No, yo creo, Juan Carlos, que historia es una asignatura esencial porque nos ayuda a comprender nuestro presente. ¿Qué pasa? ¿De qué tanto discuten ustedes? Bueno, estamos platicando sobre la importancia de las distintas asignaturas de nuestras vidas y yo creo que todas son iguales, igual de importantes, pues, pero Ton dice que historia es una de las más importantes. Pues, qué interesante. Yo creo que Ton tiene razón, pero voy a aprovechar esta discusión para comenzar con el tema del día de hoy. Es normal que las personas tengamos opiniones diferentes y que no compartamos alguna forma de pensar. Pero esto no significa que solo una parte tenga toda la razón, sino que cada persona mira la realidad desde una perspectiva diferente. A cada quien ve lo que le ha tocado vivir, y lo que le resulta maravilloso a unos puede resultarle chocante a otros. ¡Ay, sí! Y que cada quien vea las cosas desde una perspectiva diferente no significa que no podamos respetarnos y llegar a acuerdos. O sea, sí, pero estoy seguro que en el siglo XIX no pensaban así, ¿no? Porque hubo muchísimos problemas entre liberales y conservadores. Y los problemas fueron tantos y tan fuertes que ocasionaron una guerra civil. O sea, una guerra entre dos bandos del mismo país. Y esto afectó a muchísimas personas de una forma o de otra. Fue todo un rollo. Sí, Juan Carlos, justo a eso quería llegar. Como veremos el día de hoy, los liberales y conservadores defendían ideas opuestas acerca de lo que era México y lo que debía ser. Vamos a comenzar. Primero que nada, tenemos que tener claro que los liberales y los conservadores fueron dos partidos políticos rivales que surgieron en el contexto de la crisis que ocasionó la derrota de México durante la guerra contra Estados Unidos. Como recordarán, México perdió más de la mitad de su territorio como consecuencia de esta guerra y se puso en duda su capacidad para gobernarse a sí mismo. Con un territorio mutilado, una economía en ruinas y una sociedad dividida, México transitaba por uno de los momentos más difíciles de su historia, porque lo que estaba en riesgo era su existencia misma como nación independiente. El Partido Liberal y el Conservador surgieron en ese entonces como dos proyectos políticos que lo que prometían era salvar a México de la desgracia y convertirlo en una nación moderna y próspera. Pero la verdad es que esto significaba cosas muy distintas para un grupo y para otro. Antes de entrar en los detalles sobre estas diferencias, ¿qué les parece si vemos un video que habla justo sobre esto? Es un recuento general acerca de las diferencias. Vamos a verlo. ¿Sí? ¿Me parece? Sí, vamos. Conflictos entre liberales y conservadores. A mediados del siglo XIX, dos fuerzas políticas querían gobernar México. Ambos grupos tenían ideas opuestas, en la mayoría de los casos, acerca de las medidas que se debían adoptar para mejorar la situación del país. Estos grupos eran el Partido Liberal y el Conservador. Las diferencias entre ambos grupos provocaron que en este periodo se dieran constantes luchas. Esto causó inestabilidad del país y afectó la economía y el desarrollo. Entre las diferencias de los dos partidos tenemos las siguientes. Los liberales querían una república gobernada por un mexicano, mientras que los conservadores pretendían que fuéramos una monarquía, como en Europa, gobernado justamente por un miembro de la realeza europea. En cuanto a la religión, los liberales pretendían que hubiera libertad de culto,
Cada quien podría seleccionar la religión que quisiera. Los conservadores pretendían prohibir cualquier religión que no fuera la católica. En este mismo tema, los liberales pretendían forzar a la Iglesia a que vendiera las propiedades que no eran productivas, mientras que los conservadores estaban en contra de esa medida. El otro tema fundamental era la educación. Los conservadores pretendían que ésta siguiera funcionando como en la colonia, en manos de la Iglesia, del ejército o de los terratenientes. Mientras que los liberales no querían una educación controlada por la Iglesia. También querían libertad de expresión e instalar el registro civil. Maestra, entonces sí querían cosas totalmente distintas y opuestas. Ahora entiendo por qué no se entendían. Lo malo es que por esa lucha de poder se desató una guerra civil. Así es, Ton. Ahora vamos a revisar con más cuidado estas diferencias. Vamos a ver cuáles fueron las diferencias que se plantearon en el video para que todas y todos podamos comprenderlo mejor. Vamos a ver la tabla que está en tu libro de texto en la página 50. Sí. Veamos. Muy bien. En esta tabla se nos dicen las diferencias entre los liberales y los conservadores, en términos de cuál era la forma de gobierno que ellos proponían, sus principales objetivos y sus propuestas centrales. Lo primero que vemos es que los liberales lo que querían era una república gobernada por un ciudadano mexicano. En una república, la población son ciudadanos y son individuos libres e iguales ante la ley. Lo más importante de una república, además, es que es una democracia. Son los ciudadanos mismos quienes eligen a su representante. A diferencia de esto, lo que los conservadores proponían era una monarquía, gobernada por un miembro de la realeza europea, con un gobierno centralista. Esto es muy distinto a lo que querían los liberales. En una monarquía no hay ciudadanos, sino súbditos. Y los súbditos no tienen derechos individuales, sino que tienen derechos por grupo. Y hay una jerarquía que pone a unos por encima de otros. Además, en una monarquía los súbditos no eligen a su rey. El rey transmite el poder hereditariamente. Veamos ahora los objetivos. Para los conservadores, el objetivo principal era que no existiera una religión distinta a la católica. Porque para los conservadores, la religión católica era la esencia misma de los mexicanos y de su identidad. Y por lo tanto, la religión católica para ellos era como la única brújula moral que podía existir, lo único que les decía a los mexicanos qué estaba bien y qué estaba mal. Para los conservadores, si le quitabas poder a la Iglesia, era como quitarle una guía a la sociedad. Por eso era tan importante para ellos. En cambio, veremos que el principal objetivo de los liberales era precisamente quitarle poder a la Iglesia a través de un proceso que se llamaba desamortización. En nuestra tabla lo vemos como el verbo desamortizar, que lo que significa es activar la economía poniendo a la venta las propiedades que la Iglesia no usaba y la que los pueblos indígenas no aprovechaban. De esa manera el Estado obtendría recursos que le faltaban muchísimo. Veremos ahora las propuestas. Los liberales lo que proponían era que hubiera cambios en la educación, que hubiera libertad de expresión y que se estableciera un registro civil. Lo que esto significa es que para ellos la educación y las libertades eran, digamos, como los bloques básicos de la ciudadanía moderna. Sin individuos libres y educados, sin individuos con conciencias libres, una nación no podría construirse. En cambio, para los conservadores, la propuesta es mantener los privilegios de la Iglesia, del ejército y de los terratenientes. Los conservadores querían que esto sucediera porque para ellos estos grupos eran los únicos que podían mantener el orden social y mantener el control. Si se le quitaba el poder a estos grupos, los conservadores temían que la sociedad entera entrara en una anarquía o en una revolución. Estas son tal vez las primeras diferencias, las más importantes.
Pero quizás lo más fundamental, lo que diferencia a un liberal de un conservador durante esta época es el lugar que le daban a la Iglesia Católica. Para los liberales, romper con la Iglesia Católica era una manera de crear una nueva nación. Y en cambio, para los conservadores, mantener la Iglesia Católica y continuar la tradición era una manera de fortalecer a la nación que ellos querían. Ahora vamos a ver a los representantes de cada uno de estos partidos. Veamos primero a un representante del Partido Conservador. Él es Lucas Alamán. En pantalla podemos ver su imagen. Lucas Alamán defendió los privilegios de la Iglesia y el ejército. Veamos ahora la imagen de un liberal. Por su parte, uno de los representantes más importantes de un grupo liberal, según yo, fue el doctor José María Luis Mora, ¿no? Quien estaba a favor de establecer una república federal. Digo, lo podemos ver ahorita en pantalla. Sí, muy bien. A ver, Tony, Juan Carlos, y ustedes estudiantes en casa, ¿ustedes creen que es posible llegar a acuerdos cuando las personas tienen ideas tan diferentes? ¿Cómo se le hace para llegar a un acuerdo en esta situación? Pues yo creo que es muy difícil, pero definitivamente sí se puede. Como lo que pasó con Tony y yo, ¿no? Hace rato, bueno, pues teníamos diferentes puntos de vista sobre las asignaturas que aprendemos, pero eso no hace que nos estemos peleando, ¿no? Más bien tenemos que respetar la perspectiva de cada uno, ¿verdad? Así es, maestra. Aunque creo que cuando son cuestiones políticas, todo es mucho más complejo. Así es. Ahora díganme, ¿ustedes creen que en aquella época habrán logrado llegar a un acuerdo pacíficamente? Pues por lo que vimos en las clases pasadas, definitivamente tuvo que haber algunos conflictos armados entre ambos grupos, ¿no? Para definir quién iba a quedar en el poder. Así es. Les voy a contar cómo fue que empezó todo este problema. Como decíamos al principio de la clase, y como bien nos recordó el video que vimos, la derrota en la guerra contra Estados Unidos fue un episodio traumático para nuestro país. Y después de la pérdida de los territorios del norte, la nación entera se encontraba completamente desmoralizada. Para los conservadores, el culpable de la pérdida territorial había sido el federalismo, porque lo que había hecho era permitir que cada estado se desentendiera de la lucha contra los invasores. Y también decían los conservadores que para lograr la unidad del país era necesario establecer una autoridad fuerte, un gobernante que concentrara todo el poder y que además fuera capaz de mantener una buena relación con la iglesia, con el ejército y con los terratenientes, porque como vimos, para los conservadores estos eran los sectores más valiosos, porque se encargaban de mantener el orden social y controlar a la población. Fue con esto en mente que en 1852 los conservadores se rebelaron contra el gobierno liberal de Mariano Arista y llamaron a gobernar a... ¿saben quién? ¿A quién? Al 15 uñas, Antonio López de Santana. ¿Otra vez? Sí, a pesar de que había sido duramente criticado por lo que hizo en la guerra contra Estados Unidos, para los conservadores la verdad es que él era el único caudillo con la experiencia suficiente como para gobernar México con la mano dura que creían que era necesaria. Santana, feliz de la vida, aceptó el ofrecimiento de los conservadores y muy pronto su gobierno empezó a tomar los tintes de una dictadura. Santana clausuró el Congreso, estableció impuestos altísimos, atacó periodistas y censuró sus periódicos, persiguió a muchísimos de sus opositores políticos y los exiliaron, y encima de todo, se hizo nombrar oficialmente con el pomposísimo título de Su Alteza Serenísima, como si hubiera sido un rey. La gota que derramó el vaso fue la venta de la Mesilla. La Mesilla era un pedazo de territorio ubicado al norte de Sonora que los Estados Unidos compraron para construir por ahí las vías de su nuevo ferrocarril. Con el dinero, Santana lo único que hizo fue enriquecer a sus ministros más cercanos y despilfarrarlo. Ante el autoritarismo de Santana, ante la represión y ante la humillante pérdida del territorio, los liberales se organizaron en un movimiento revolucionario y en 1854 proclamaron el Plan de Ayutla y con él desconocieron el gobierno de Santana y lo derrocaron. Vamos a ver ahora una segunda parte del video que estábamos viendo porque justo explica más sobre esta revolución. La revolución de Ayutla.
En la segunda mitad del siglo XIX, México vivía una situación difícil. Entre los problemas que debía enfrentar estaban que unas cuantas personas controlaban grandes extensiones de tierra y algunos caciques regionales imponían sus intereses sobre el resto de la sociedad. Además, la mayoría de la población no tenía acceso a la educación y carecía de recursos económicos para invertir en actividades productivas. En 1853, después de haber ocupado 10 veces el gobierno, Antonio López de Santana fue convencido por los conservadores de regresar al poder. Durante su mandato, varias de sus órdenes causaron descontento en la sociedad. Por ejemplo, eliminó algunos derechos y libertades individuales. Persiguió a sus opositores y sancionó a quienes lo criticaban, con lo cual limitó la libertad de expresión. Además, clausuró el Congreso, vendió el territorio de la Mesilla a Estados Unidos y se apropió de los bienes y recursos de los estados. Pero la disposición que provocó mayor inconformidad fue el decreto por el cual se autonombró Su Alteza Serenísima y se otorgó poder ilimitado para gobernar el tiempo que creyera necesario. Ante esta situación, algunos integrantes del grupo liberal encabezados por Juan Álvarez, Ignacio Comonfort y Florencio Villarreal se organizaron para quitarle el gobierno del país. Es así como en 1854, en el actual municipio de Ayutla, en la Costa Chica de Guerrero, se proclamó el Plan de Ayutla para derrocar a Santa Anna. En este plan se hacía un llamado a desconocer el gobierno y enfrentarlo por medio de las armas. La idea fue apoyada en varias partes del país, dando inicio la llamada Revolución de Ayutla. Al año siguiente, el movimiento armado triunfó y Santa Anna se vio obligado a salir de México. De acuerdo con el Plan de Ayutla, Juan Álvarez ocupó la presidencia. Luego se organizaron elecciones e Ignacio Comonfort resultó electo. Con esto se inició el periodo de gobierno liberal. Los principales puntos del Plan de Ayutla planteaban: se suspendía de la presidencia a Antonio López de Santana y a los funcionarios de su gobierno, convocar a los representantes de los estados para elegir un presidente interino. El presidente interino debe convocar a un congreso extraordinario en un plazo de 15 días. El nuevo gobierno debe ser democrático y republicano. Se desconoce el centralismo. Todo el que se opusiera al Plan de Ayutla sería tratado como enemigo de la independencia nacional. El Plan de Ayutla fue el inicio de lo que sería la Constitución de 1857. Entonces, el Plan de Ayutla es el documento en el que los liberales plasmaron las razones que los llevaron a rebelarse contra Santa Anna. Vamos a leer un fragmento de este plan para analizar su contenido. Alumnas y alumnos que están en casa pueden ver este fragmento en la página 53 de su libro de texto. Vamos a leerlo. A ver, dice así. Esto fue el año 1854, en medio del conflicto y de la guerra, proclamado en Acapulco, Guerrero, por Juan Álvarez. Y dice así: que la permanencia de don Antonio López de Santana en el poder es una amenaza constante para las libertades públicas, puesto que con el mayor escándalo, bajo su gobierno, se han pisoteado las garantías individuales. Que los mexicanos se hallan en peligro inminente de ser sometidos por la fuerza de un poder absoluto, ejercido por el hombre a quien tan generosa como deplorablemente se confiaron los destinos de la patria. Que solo ha venido a oprimir a los pueblos,
recargándolos de contribuciones costosas, sin consideración a la pobreza general, empleándose su producto en gastos innecesarios y formar la fortuna, como en otra época, de unos cuantos favoritos. Que debiendo conservar la integridad del territorio de la República, ha vendido una parte considerable de ella, sacrificando a nuestros hermanos de la frontera del norte, que en adelante serán extranjeros en su propia patria. ¿Cómo ven? Ok. ¿Qué opinan? Pues que el plan decía que los mexicanos estaban siendo oprimidos por el gobierno de Santana. Evidentemente, pues lo redactaron los liberales. Y que también decía que las decisiones que habían tomado estaban afectando a todos los pobladores del territorio y eran injustas. Muy bien. La revolución de Ayutla triunfó. Santana tuvo que huir del país en agosto de 1855 y eso le dejó a los liberales el terreno libre para tomar el poder. El siguiente paso era crear una nueva constitución política, un documento en el que se definieran nuevas reglas del juego para una nueva nación, plasmar nuevos ideales y definir cuál era el camino que México debía seguir. Entre estos ideales estaba, principalmente, separar la Iglesia y el Estado. ¿Ustedes creen que un documento como este es necesario en nuestros días? Sí, claro. Yo creo que sí, porque como país es importantísimo tener un documento así, creo, ¿no? Sí, pero una constitución es un acuerdo de reglas de convivencia, es decir, un pacto político y social. Se llama así porque, pues, integra y establece, organiza y constituye las normas que rigen a la sociedad de un país. Así es, exactamente, sí. Una constitución viva se construye, funciona y evoluciona por el trabajo de los ciudadanos y de sus representantes. Si no conocemos ni reclamamos nuestros derechos, entonces se puede decir que no hay constitución viva. Así es. ¿Qué les parece si la próxima clase platicamos sobre la Constitución Liberal de 1857 y de su importancia? Para que podamos seguir aprendiendo de este interesante e importante periodo. Muy bien, sí, me parece encanta muy la bien. idea. Pues nos vemos en la próxima clase. A todos los estudiantes que están en casa, adiós. Muchísimas gracias, maestra Cecilia. Gracias, Ton. Gracias. Hemos terminado con liberales y conservadores. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Hasta la próxima. A continuación, lengua materna. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.sep.gov.mx. No se muevan de su lugar. Tenemos algo muy importante para ustedes. Acompáñanos. Adiós.
y me gustaban hacer muchas cosas diferentes, como tocar violín, cantar, actuar. La verdad, siempre pensé que me convertiría en escritora o hasta delegada de las Naciones Unidas. Y nunca me imaginé que las matemáticas serían parte de mi camino. Un día en la preparatoria, un maestro nos retó a resolver un algoritmo y nos dijo, si alguien lo puede resolver, debería considerar una carrera en ingeniería. Yo lo resolví, lo entregué, pero el maestro me dijo, está bien, pero no creo que seas ingeniero, tú eres mujer. Entonces decidí estudiar ingeniería. Pienso que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado. Ahora diseño dispositivos que ayudan a que entendamos conceptos abstractos de matemáticas y física para así hacer la educación más interactiva y accesible para todos. El mundo te puede decir que no, pero está en ti demostrar lo que puedes ser. La negrita cucurumbe se fue a bailar al mar para ver si las blancas olas su carita podía blanquear. La negrita cucurumbe a la playa se acercó y envidiando a las conchitas por su pálido color. La negrita cucurumbe se fue a bañar al mar para ver si las blancas olas su carita podía blanquear. La negrita cucurumbe a la playa se acercó, envidiando a las conchitas por su pálido color.